Bienvenidos a este cuarto capítulo de Aquelarre. Hoy tengo un invitado muy especial, Germán Maldonado Cisneros, candidato a doctor en Humanidades y Artes, magíster en Filosofía y licenciado en Educación y Literatura. Bienvenido, Germán. Fuiste mi profesor en la universidad, excelente profesor y ahora gran amigo del cual sigo aprendiendo. Muchas gracias, Eric, para servirte. Siempre pensando juntos, que eso es lo que toca en este planeta y en este momento. Claro, en las situaciones difíciles en las que nos encontramos, tanto política, ideológicamente y con la pandemia también. Yo no sé por dónde estamos más perdidos, porque creo que la pandemia lo único que sirvió fue para desnudar una realidad política, económica, social, educativa, cultural, de crisis fuerte. Sí, no, es como que más bien acentuó los problemas que ya estaban desde antes y les dio como que una estocada un poco más. O si quieres, peor que acentuarlos, los desnudó. Tal vez el día a día, el trajín que llevábamos previo a la pandemia o durante el momento de la pandemia, no hacía caer en cuenta, ponte estas desigualdades tan complicadas, suponte educativamente. Piensa en lo que significa que hay gente que tiene acceso a internet, a computadora, a TICs, a aparatos electrónicos, a una tablet, a una computadora. Y un gran porcentaje de la población, sobre todo en América Latina, que no tiene acceso ni siquiera a libros y cuadernos. Entonces, una cosa es que te digan quédate en casa para que no te contagies cuando tienes todos los recursos para quedarte, y otra muy distinta que si te quedas en la casa no hay absolutamente nada. Claro, en términos de educación, de trabajo, etcétera, ¿no? Porque mucha gente puede tener la educación online, el trabajo online y tal, que de alguna manera se les facilita, pero muchas otras personas no tienen los recursos para hacer eso. Y por eso digo, o sea, tal vez lo que desnudó gravemente, porque eso sí lo desnudó, fue darse cuenta que hay problemas en el mismo estilo de cómo la filosofía del mundo, los valores del presente, el entorno cultural, tiene una serie de falencias, una serie de, no solo de fisuras, yo creo que ya de rupturas complicadas que por el trabajo, por las necesidades de la urgencia del momento, no se habían pensado y no se habían visto. Pues la pandemia lo único que hizo fue que regreses a ver tu mismo ombligo como sociedad y te des cuenta de muchas cosas que están sucediendo. Y además verás que la pandemia sigue todavía, ¿no? Tal vez en el primer mundo está ya en plan de retirada. Y en América Latina recién estamos llegando a picos de contagios, entonces significa que estamos todavía a años luz de salir del problema efectivamente. Claro, además de que las campañas de vacunación van lento. Hoy vi que a día de hoy el Ecuador está vacunando apenas al 6% de la población, ¿no? Cuando otros países, por ejemplo, Estados Unidos ya va vacunando el 47% de la población y cada día vacuna más, ¿no? Y no solo eso, porque ponte en Estados Unidos, tú supongamos que el 47% es un número que se va dando poco a poco en tanto la logística del Estado va consiguiendo que la gente se vacune. Pero sabrás que desde el primer día de vacunación en Ecuador ha habido cosas tan curiosas como TikTokers que se vacunan en primer puesto y médicos de primera línea que aún no están vacunados. Es decir, desde una se notó la corrupción que existe en los modelos sociales y políticos del país que permiten que se vacunen al dedo los amigos de. Aquí hubo todo un aparataje cuando se descubrió que el ministro de Salud del Ecuador había vacunado a la mamá y había llevado todo el equipo del Ministerio de Salud para que le vacunen un ancianato de lujo que hay al lado del Hospital de los Valles de aquí en Quito. Entonces, nota lo que está pasando. O sea, yo creo que la pandemia lo único que hizo fue sacar a la luz un montón de cosas que ya estaban ocultas en el sistema político, económico y social del país. Entonces, la conciencia debería volver a saber qué estamos haciendo como modelo político, educativo, económico, social, qué falencias tiene y qué se podría hacer para reemplazar estas cosas. Por eso, ponte, y tú sabes que yo por eso creo en la educación. La educación debería estar vigente en este momento para ver qué puede hacer por el país. Pero la academia en el Ecuador, no solo en Ecuador, en América Latina, está de capa caída, no ha dicho nada, no tiene ideas nuevas, entonces es todo un problema lo que está pasando en este momento. Claro, además de que muchos gobiernos están aprovechando esta situación para, bueno, gobiernos que ya eran autoritarios, digamos, en el caso de Venezuela, un poco Argentina y tal, están tomando como ventaja esta situación del virus para, digamos, tener un poco más de control sobre la gente. ¿Crees tú que eso es
algo que está pasando más, o... Sí, mira, cuando creo que, si no me equivoco, este comentario lo hice en abril y lo hice pensando en una cosa. Digo, Foucault, viendo lo que está pasando en este momento, se reiría tanto, porque recuerda que él pensaba que la sociedad es una cárcel y que los estados intentan encarcelar a todos los ciudadanos para poder controlar. Encarcelar de una manera celular, es decir, ponerles a cada uno en un sitio para poder saber dónde estás, qué estás haciendo y controlar toda tu actividad, controlar todos tus pensamientos e intentar ir separando más a la sociedad para minimizar a los individuos, destruir al individuo y hacer sujetos a un Estado y a un gobierno. A la 1984 de Orwell, literal. O sea, imagínate una sociedad así de Big Brother que estaba intentando dominar todo. Pero para mayo del año pasado, o sea, en el pico más alto de la pandemia, la gente quería estar encerrada. O sea, imagínate lo que significa eso. Ni siquiera se pudieron imaginar el poder que le estaban dando a los estados. Es decir, si la misma gente pensaba que estar encerrada te protegía la vida y que estar aislado y el distanciamiento social te salvan, ojo, no estoy diciendo nada contra la salud porque eso es fundamental, pero nota como ideas básicas. Le das al Estado una herramienta para que la biopolítica funcione y te quiera encerrar y te quiera dominar y te pueda controlar. Aquí en Ecuador hasta el día 20 estábamos, porque ya se va a acabar el estado de sitio el 20 de enero, pero estábamos confinados los fines de semana y con toque de queda a las 8 de la noche. Y solo piensa como medida absurda, porque si la idea es que no nos contagiemos, o sea que de 5 de la mañana a 8 de la noche el virus sí funciona, pero no funciona desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, no tiene lógica, pero la gente ya ni caía en cuenta la lógica, pero prefería encerrarse. Y es más, tú oías en radio, oías en redes sociales, la gente quiere que se encierre más a la gente, que se controle la gente, que esté más vigilada, más ubicada en un sitio específico para poder hacerlas. Yo creo que todos estos sistemas totalitarios que existían, por lo que tú decías, ponte Argentina, Venezuela, han tenido sucursales en toda América Latina en este momento porque se aprovecharon de esto un montón de sistemas de América Latina, el Ecuador mismo. El presidente inepto que tenemos intentó con esto también tener a la población encerrada para que no proteste, para que esté tranquilo. Es más, en este momento que estamos encerrados y con confinamiento los fines de semana, subió el precio del pan, subió el precio de la gasolina, está dando incluso una norma, redactando y redefiniendo la ley de indulto presidencial para poder dar indulto al que le dé la gana aunque haya cometido genocidio. Entonces, imagínate, cosas de esas estaban pasando en el país gracias a que nosotros, el miedo que se produjo ante la pandemia, le dio poder a los estados para poder controlar a las personas. Y eso, verdad, es que no es para nada liberalismo, para nada un sistema político, ni siquiera vamos a decirte, no, ni siquiera comunismo. Es una política de terrorismo. Ante el miedo de un agente, que en este momento sería el COVID-19, tú le das poder al que te ofrezca salvarte de esta enfermedad. Entonces tú le das el control de tu vida, control de tus ideas, control de tu pensamiento, control de todas las instancias y te quieres liberar de la responsabilidad para que tú no seas el que te libres de la enfermedad, sino te libre el estado de la enfermedad. Entonces eso es el sistema totalitario más complicado que tenemos porque ya le hemos entregado nuestra vida a alguien distinto que nosotros mismos. Es la heteronomía funcionando de la manera más radical. Aristóteles se suicidaría pensando que hemos renunciado a la ética para que alguien nos salve. El miedo es de las cosas más complicadas. Claro, el miedo es justo lo que te iba a decir, es como que el factor más importante en este tema, porque debido al miedo la gente acepta ser encuarentenada, encerrada, desecha algunos de los derechos básicos, etcétera, ¿no? Poniendo al lado, como tú decías, la lógica, porque, o sea, además de los horarios, también son las reglas de, por ejemplo, los restaurantes, los de estos, los otros, donde puedes ir a comer, pero, o sea, estar en el restaurante y comer, y ahí quitarte la mascarilla cuando estás en la mesa, pero cuando estás parado ponerte, y de ese tipo, ¿no? Donde la lógica no tiene cabida, porque, o sea, que el virus cuando estás parado en el restaurante no te va a contagiar, pero cuando estás sentado comiendo ahí sí estás a salvo, o sea. Entonces la lógica es un factor que obviamente la gente ha perdido por el hecho de tener miedo. El miedo es como un móvil súper importante para los humanos, para simplemente olvidar que tenemos un cerebro para pensar lógicamente y actuar de la misma manera, ¿no?
Entonces, eso implica que ya hemos destruido al individuo, que es la fuente de cualquier estado democrático o aristocrático o cualquier sistema en el que se permite la vida del ser humano como tal. El miedo nos ha hecho renunciar a cualquier fuente de individualidad, a cualquier fuente de libertad, porque tienes que entregarle tu libertad a alguien distinto para que te dé seguridad. Yo creo que decía Bauman, que en este libro de él que se llama Comunidad, que hay un problema casi como el famoso dilema que tiene Tántalo. Cuando tiene sed y baja la cabeza para beber el agua que tiene cristalina abajo, que cuando baja la cabeza el agua se va. Es decir, es morirse de sed junto a la fuente. Eso nos pasa con esto. Queremos libertad, pero la libertad que queremos, nosotros mismos la hemos renunciado porque le hemos dado a alguien más por el miedo. Recuerda lo que hizo el miedo en el 11 de septiembre en el mundo, porque no solo fue Estados Unidos, fue todo el planeta. Por el miedo a que alguien nos ataque y nos destruya, había que hacer guerra, que había que las seguridades en los aviones. Recuerda lo que pasó si no me equivoco, fue en Alemania. De ese piloto, ¿te acuerdas que los aviones, sobre todo de Lufthansa, pusieron una puerta blindada para que no puedan llegar los tripulantes a la cabina del avión? Sí. Y un piloto que estaba depresivo se encerró en la cabina y estrelló el avión. Entonces, es decir, eso es lo que nos está pasando como sociedad. Ante el miedo, preferimos poner ciertos resguardos que teóricamente nos dan seguridad. Renunciamos a pensar, renunciamos a tener nuestra propia forma de construir la vida, y ante ese retroceso y ese miedo, la sociedad está dispuesta a que cualquiera piense por ti. Entonces, eso es complicado. Ponte, yo alguna vez me dijeron, con este nuevo encierro que querían hacer aquí en Ecuador, que qué opinaba, y decía, pues, que en Ecuador la gente va a estar, entre comillas, viva, pero sin nada que comer, porque ya no aguantaba el Ecuador otro encierro más. Hay un montón de negocios que se han cerrado, un montón de familias que se han ido a la quiebra, un montón de clase media que se ha vuelto pobre, un montón de clase pobre que se ha vuelto miserable. Entonces estamos en un momento grandísimo. Y decía, ¿por qué no permiten que la gente ella misma se cuide? Yo tengo que cuidarme de una enfermedad. Si yo tengo que usar mascarilla, lavarme las manos, evitar estar en contacto con gente que no conozco, yo. Pero déjeme trabajar, déjeme tomar mis propias decisiones, déjeme yo ver cómo me reúno, dónde me reúno y qué hago. Entonces, imagínate, eso la gente no entiende. Decía, no, porque aquí se van a descuidar. Pero si le quitamos al sujeto la capacidad de tener sindéresis y definir lo que es bueno y malo, ya le dejamos sin libertad, entonces es una víctima, una pieza para una maquinaria totalitaria. Y eso América Latina, bueno, todo el planeta, ¿no? Pero creo que América Latina en este momento está fregada porque tiene un montón de gente dispuesta a hacer lo que el Estado le diga. Es más, ponte gente como Bolsonaro. Es un poco salvaje Bolsonaro, pero ha sido súper criticado. ¿Por qué? Por no controlar a la población todo lo que puede haber controlado. Imagínate la crítica que se hace. En lugar de criticar al gobierno o al Estado que esté reprimiendo a las personas, se está criticando a cualquier gobernante o a cualquier persona que esté liberando a las personas, hacer como que no se quiere que se libere. Fíjate lo que pasó en España la semana pasada, que se acabó el estado de emergencia porque ya el Congreso de España no aprobó un nuevo estado de emergencia. Salieron a las calles a emborracharse. Y todo el mundo decía, qué bestia, cómo va a propagarse la enfermedad y lo que sea. Pero si yo hago eso y yo me contagio y yo me mato, es mi problema. No tengo por qué darle cuentas a nadie que yo me maté. Y si yo llevé la enfermedad a mi familia, yo maté a mi familia, yo soy responsable de no matar a mi familia. Pero no tiene por qué el Estado decirme lo que tengo que hacer. No tengo que esperar que un gobierno me indique lo que tengo que hacer. No tengo que esperar que un reglamento o una norma me diga qué es lo que tengo que hacer. Y no porque te pongan una norma de lávate las manos, vas a lavarte las manos, si no tienes la costumbre, la valoración, el estilo de vida y todas estas cosas. Entonces, eso es el problema que yo creo que el planeta le va a pasar, pero le va a pasar factura sobre todo a países que no tienen una educación de calidad. Es decir, cuando se ha perdido la individualidad y se ha alborotado el sujeto, todo estilo totalitario va a quedar libre de hacer un montón de cosas. Es que en América Latina se intenta regular todo. O sea, yo no entiendo por qué tienen ese afán de regularlo todo. Aquí en Ecuador está regulado, por ejemplo, escalar a las montañas. O sea, tú no puedes coger una montaña que tengas de aquí, cualquiera de ellas, e irte a escalar, no, porque hay regulación. Tienes que pedir permiso al Ministerio de Ambiente para que te diga
hasta qué altura puedes subir, qué tienes que llevar. O sea, si yo voy al Cotopaxi sin instrumentos, sin ropa y me mato congelado, es mi estupidez y mi falta de información. No puede ser responsabilidad del Estado, pues. No puede ser responsabilidad del Estado que me diga a dónde puedo subir, a dónde no puedo ir. Entonces la pandemia, notas lo que te decía, no es que ha causado líos, sino que ha desnudado esta estupidez que tienen los estados de querer regularlo todo y tener gente que se deje regular. Y no solo que se deje, sino que quiera ser regulada. De las cosas más libres que debería existir es la educación. De las cosas más autónomas que debería tener cualquier sistema de Estado o país debería ser la educación. Pero aquí en Ecuador está regulado toda la educación. ¿Y la educación tú crees que debería ser garantizada por el Estado de alguna manera o...? Pero ahí viene lo grave, ¿no? Pero portémonos liberales en eso. Garantizar en el sentido que cada uno puede elegir la educación que le dé la gana. No garantizada en el estilo de yo te voy a pagar la educación que el Estado te puede pagar. No, pues eso es una trampa, porque estaríamos dándote la educación que yo quiero, ¿no? El Estado debería permitir o garantizar que yo pueda elegir la educación que yo quiera. Es decir, no tiene que pagarme la educación a mí, sino tiene que buscar la manera de garantizar que yo pueda acceder a una educación como la que yo quiera. Suponte que yo soy católico, yo quiero tener una educación católica, pues el Estado debería intentar que yo pueda acceder a esa educación. Punto. Ahora, sabrás que eso es mucho más caro. El problema aquí es plata, y el problema económico de América Latina es plata, porque mientras más libertad tengas, es más cantidad de dinero, porque no es garantizar una educación única, sino tienes que garantizar un acceso a una gama de posibilidades de la gente. Y eso sería una riqueza de diversidad genial, porque cada uno podría escoger un estilo de educación, un estilo de valores, un estilo que marque a cada individuo en lo que quiere ser y hacer en su vida cotidiana. Y los emprendimientos y las ideas innovadoras podrían ser mucho más continuas. Pero si aquí en Ecuador, todos supongamos que estudian educación, tienen que estudiar exactamente el mismo currículo porque es el único que aprueba el Consejo de Educación Superior. Entonces, no hay chiste que estudies en la San Francisco, en la Católica, en la UDLA o en la UTE porque estás estudiando el mismo currículo. Entonces, el plus ya se perdió, pues, porque estamos regulados por las mismas asignaturas. Supongo que en el San Francisco me dan que yo estudie parapsicología y estudie fenómenos místicos. Y en la Católica me dan misterio de Dios, porque se me tocó estudiar a mí en la Católica. Y en la UTE te dan alcoholismo 1. Pero eso ya es cuestión de cada universidad y debería marcar al individuo. Debería tener la posibilidad del individuo de saber a qué voy y a qué me someto a donde voy. Pero no esperar que el Estado controle lo que me van a dar. Hay un libro que, si no te he leído, tienes que leerte, lo que es de Hannah Arendt, que se llama El origen del totalitarismo, que es sobre el régimen nazi. Recuerda que ella era judío alemana en ese tiempo. Bueno, judío alemana, encima mujer y encima para el tiempo ella fue realmente una revolucionaria. Pero ella pensaba esto: el totalitarismo, para adueñarse de cualquier modelo, lo primero que tiene que atrapar es la educación. Claro, porque va adoctrinando a la gente, ¿no? Una vez que atrapas la educación, lo segundo que tienes que controlar son los medios de comunicación. Porque cuando quitas la libertad de prensa y la libertad de libre expresión a gente adoctrinada, ya no tienes ni gente que piense distinto, ni medios en los que puedes oír una versión distinta. Lo tercero es asumir el control económico del país. En el tercer lugar. Pero en primero y segundo estaban los medios de comunicación y la educación. Entonces, eso América Latina, tú estás viendo que eso ya ha pasado. Claro, o sea, yo he notado que, bueno, durante no sé cuántos años, creo que tú mencionaste hace 40 años el sistema educativo latinoamericano ha sido más o menos ya tomado por la izquierda, ¿no? O sea, que eso es lo que se nota últimamente en América Latina. La izquierda ha tomado bastante el rumbo de las universidades, de los colegios, y bueno, las consecuencias de eso es todo el pensamiento que tenemos hoy en día, ¿no? Y no solo la izquierda, porque ya decir izquierda, si quieres tú pongámosle que sea negativo por ser una sola versión política. El problema es que es una izquierda romántica. Yo no sé ni siquiera dónde viven esa izquierda. Porque mira, yo estoy estudiando mi doctorado en Argentina, y mi universidad en Argentina es pública, y tú sabrás que es la primera vez que estoy en una universidad pública. Siempre he estado en universidades privadas, entonces mi primer contacto con la universidad es este. Y lo genial es darme cuenta que en calidad docente
O sea, estoy súper bien, no tengo una queja en mis profesores porque realmente son unos pros, o sea, realmente son sensei cada uno de ellos. Pero tú ves el estilo de estudiantes, el estilo de ideas que tienen, es, quieren izquierda. Imagínate, la primera vez que fui, admiraban a Rafael Correa, Mm, pero era un romanticismo admirable porque era que este presidente que efectivamente llevó la educación a todo el pueblo. Yo decía, ¿usted de qué país estamos hablando? ¿De Ecuador? Se decía, sí, porque es ese romanticismo, ese Beatus Diles, el lugar que no existe, que es dichoso y maravilloso, donde toda la gente cohabita unos con otros, en el que no hay deudas, en el que todos trabajan sin explotación, donde todo funciona perfectamente bien. Entonces, eso creo que es la trampa que tiene la educación, sobre todo la educación pública en las universidades de América Latina. Tiene ese discurso de los, ¿qué será? El tiempo de la Revolución Cubana, estamos hablando, ¿verdad? De 1950, 40, 50, 60. Un momento que parecería que es la opción a las dictaduras del momento, y se quedó en ese estilo. Y si tú dices, pero Cuba está muriéndose de hambre, Venezuela está muriéndose de hambre, Argentina está con la Cristina y ahora con el Alberto, están cayendo profundamente en una depresión económica y mal. Entonces, el problema no es el comunismo, no es eso, sino es el lío, la mala implementación del socialismo. ¿Sí? Entonces, notas, o sea, cuando les llevas a la vida real, es que está mal implementado. Pero cuando les dejas la idea romántica esta en sus cabezas, que solo existe en sus cabezas, entonces es otra cosa. Y peor en la gente actual. Déjame criticar a tu generación y a la generación más chiquita que la tuya. Esta generación de cristal vive en un planeta que no sé cómo subsiste. O sea, yo te digo que si mi generación muere, las generaciones que vienen después no sé cómo van a subsistir. Porque son gente de cristal, o sea, niños chiquitos que no tienen idea lo que les viene en el futuro, porque no saben, no tienen nada de resiliencia, o sea, ante un problema no tienen de dónde acudir. Mira, yo hace, ¿qué será? Unos 3 años, conocí a la psicóloga de la San Francisco, una mujer súper buena, o sea, realmente súper, súper buena. Ella renunció. ¿Sabes por qué renunció? Porque tenía demasiados casos que atender. Yo le dije, o sea, claro, pero si quieres, yo pensé en las cosas medio positivamente, decían, debe ser que está encargado de trabajo y lo que sea. Dice, no, tengo tanta gente quejándose de cosas elementales en la vida que todos los días estoy con 120 correos y todos están deprimidos, todos están ansiosos, todos están con la vida que se les derrumba. Entonces, mira, yo no estoy negando la cantidad de gente que tiene ya como enfermedad, depresión, ansiedad, que eso ya es otro planeta y otro mundo. Pero ¿sabes cuánta gente se entristece y se hace la vida un cacahuate porque no puede salir de pequeños charcos de problema? O sea, yo he visto alumnos que se frustran y lloraban en mi oficina porque no podían escribir un ensayo. Y dice, pero fue que no pudiste escribir un ensayo, o sea, es un ensayo, o sea, y si sacas cero un ensayo, pues lo máximo que te puede pasar es que pierdas una letra y no ha pasado nada. claro. Dice, no, pero es que imagínate mis notas, cómo van a quedar. Y se hacían lío por un ensayo. Y no sabían cómo salir de un cero en un trabajo. Las notas son generaciones que de esta izquierda romántica que les lleva a un mundo inexistente, se ha conquistado esta gente, pues, de generaciones de cristal. Porque les ha convencido que nosotros vamos a protegerles de todo lo que esté malo en la vida. Claro, o sea, y ese es el discurso que yo escucho generalmente entre personas de mi generación, queriendo atribuirle al Estado muchas de las responsabilidades que ellos deberían asumir sobre sus propias vidas, ¿no? Y no solo asumir sobre sus propias vidas, sino pensar que el Estado no debería, más allá de ser que un campo de juego donde jugamos nuestra propia existencia, pero el Estado no debería decir qué hago o qué dejo de hacer. Claro, El no, no, Estado no, solo debe vigilar que podamos hacer lo que nos dé la gana. exacto. Pero no, estas generaciones nuevas están intentando cada vez más leyes. Por ejemplo, el otro día vi que había una persona aquí que se quejaba que en los saludos idiomáticos no se reconocía a la gente que se declara no binaria. O sea, imagínate hasta qué punto. O sea, la lucha por derechos no es de Rosa Parks buscando la liberación de los negros, no es la de Martin Luther King buscando los derechos civiles,
no es Eugenio Espejo buscando la independencia, es porque no me dicen señora, señora y no binario. O sea, estamos en una generación que se ofende de cualquier cosa, que no puede reaccionar ante problemas elementales de la existencia. Claro. Son cosas Entonces, irrelevantes además, ¿no? por eso yo leía a un abogado, me pareció súper interesante eso. Dejamos un Estado, en lo que el liberalismo, la Revolución Francesa prometió que es el Estado de Derecho. Dejamos atrás del Estado de Derecho y buscamos ahora un Estado de derechos, en que se reconocen los derechos de todas las cosas, derechos de naturaleza, derechos de los animales, derechos de los LGBTIQRAA+, o sea, es que incluso la letanía es gigante, derechos de los animales, derechos de los niños, de los adolescentes, de los minusválidos, de las enfermedades catastróficas. Es que en cuenta, el Estado tiene que garantizar tantas cosas que tiene que clasificarte más, ponerte una etiqueta, clasificarte en el espacio en el que vas a tener tu campo de derechos y esperar que tú solo te muevas en ese campo porque ya no vas a obtener los derechos como un ciudadano cualquiera. O sea, de los padres de la Revolución Francesa y si quieres tú más, de los padres del liberalismo, a lo que tenemos ahora, no sé si hay una evolución. Yo pienso que ha habido más bien No, no, es una involución. totalmente una involución, ajá. Y una involución un poco salvaje porque muchos te van a llamar que eso es progreso. O sea, yo digo, pero no hay progreso. Sí, o sea, mucha gente está abanderando el progresismo con discursos totalmente vacíos, simples y carentes de sentido, que generalmente también se está olvidando que, bueno, tal vez en un principio buscaban combatir algo, un problema real, ¿me cachas? Pero a través de los años y de los años simplemente se fue convirtiendo en un discurso simplista, ¿no? Es que yo creo que las generaciones, ponte los baby boomers, es decir, mi mamá, gente que tiene más de 65 años, tuvieron problemas reales. Es decir, ellos vinieron de dos guerras, ¿verdad? Es que la Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45 y mi mamá vivió su infancia la primera post-Segunda Guerra, cuando recién estaban reiniciando toda la economía del planeta, cuando la paz de la Guerra Fría recién comenzó. Entonces, había que ser emprendedor, había que trabajar, había que ser, ¿qué te digo yo? Álvaro Novoa Bejarano, o sea, el papá del Alvarito, o sea, ser un empresario que cree trabajo para que la industria crezca y tal. Pero después de eso, después del 81, es decir, con la caída del muro de Berlín, hemos vivido la mayor época de paz. Ha habido muchos momentos de las famosas guerras contra el terrorismo, es decir, el miedo que ha estado vigente en la historia de la humanidad para que el totalitarismo se arraigue más. Pero si tú caes en cuenta, no hemos tenido grandes problemas ni grandes dificultades. Entonces, como que ante la falta de problemas, la gente, número uno, se volvió poco resiliente, que es lo que digo las nuevas generaciones. No sabe cómo superar problemas, no sabe cómo sobreponerse a cualquier dificultad que tenga, no sabe cómo ser más fuerte que las circunstancias de su vida, que eso ya es un lío. Y lo segundo, que al no tener líos, se inventa líos. Y son los líos imaginarios tan absurdos que uno dice, realmente estamos en un mundo terrible. O sea, piensa, déjame ser malo y ser políticamente incorrecto, pero y esto no me sale por católico, ¿verdad? No, porque ya te decía alguno que soy por católico eso. Pero ponte todo el movimiento de los abortos en Ecuador. Han hecho unas campañas pro aborto que sí, que dejen abortar porque tanta gente que muere. En Ecuador, ¿sabes cuántas mujeres han muerto por aborto en el último año? Menos de 12 mujeres. Pero han hecho una campaña a nivel nacional, han metido a la Corte Constitucional, han hecho un montón de cosas para eso. Y mujeres que mueren por cáncer de útero, de cervix, de seno, son más o menos 15,000. Y de eso no se ha hecho ninguna campaña. Entonces, nota cómo es esto. O sea, ante problemas reales no saben qué hacer, pero se inventan problemas ficticios como este de hoy, cómo estamos maltratados en el aborto, entonces para ver qué se hace. Claro, o sea, se están fundando o bueno, más bien respaldando en modas pasajeras de discursos, ¿no? Que vienen de la Eh, izquierda, ¿no? exacto, que son alimentados de la izquierda, que es una tragedia, porque muchos de esos discursos al principio o tal vez muy, muy, muy en el fondo fueron alguna vez pensados con un buen propósito, ¿no? Pero que después la izquierda simplemente se fue adueñando o apoderando de ellos para atraer más adeptos.
Si quieres, yo con el papá de la política, con Aristóteles, creo que la clave para que la política funcione es la diversidad de las personas. Es decir, cada uno debería buscar ser distinto a todos los demás. Pero para ser tú distinto a todos los demás, tienes que tener una cosa que se llaman derechos. Punto. Es decir, los derechos que todo ser humano tiene. Por ejemplo, derecho a la vida. ¿A qué vida? A la que me dé la gana a mí. Derecho a la educación. ¿A qué educación? A la que me dé la gana a mí. Ahora, como tengo que vivir y tengo que educarme, tengo que luchar para generar las condiciones de posibilidad para tener la educación que yo quiero y la vida que yo deseo. Entonces, eso es políticamente correcto en el sentido que cada persona va a cohabitar con el otro, entendiendo que va a ser distinto el que está a mi lado, y tengo que buscar ver si su vida me estorba la mía para poder hacer pactos y negociaciones para que no me estorbe. Claro, claro, exactamente. Es simplemente el respetar el proyecto de vida del otro, ¿no? Bajo digamos, la ley. Exacto, y hacer alianzas, ¿no? Si vamos a necesitar un hospital y yo solo no puedo construir un hospital, entregamos un hospital ustedes y yo para que podamos sobrevivir los dos. Eso es todo, pero eso es labor de cada uno y construir tal. Pero no estos nuevos tipos de discursos absurdos que intentan buscar problemáticas en una regulación en la que quiere que respetemos a todos y no diga, por ejemplo, señores y señoras porque estoy excluyendo a gente. Entonces, nota el lío que hemos hecho. Y eso creo que lo está desnudando la pandemia más. Hemos llegado a un momento en que no hay política, sino hay sujetos adheridos a un Estado. Y los sujetos adheridos a un Estado son sistemas totalitarios alimentados por la izquierda que no van a conseguir sobrevivir en el futuro. Mire, yo no le tenía tanta fe a la Revolución Francesa porque sabía que iban a interpretar mal el tercer principio, que es la igualdad. No somos iguales. Y no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. Cada vida es distinta, cada vida tiene sus propios valores, sus propios recursos necesarios, su propia forma de estructurar sus ideas, su propia forma de educarse y de construirse. No somos iguales. Es más, no debemos ser iguales. Y tercero, el Estado no debe garantizar que seamos iguales. Una cosa es la igualdad ante la ley y otra cosa es que seamos iguales. Solo cáchale. Yo me formé en colegio católico, pues, pero colegio católico que no tenía uniforme. O sea, ya para mí eso era un logro fundamental. Pues a mí me permitían ir vestido como me daba la gana todos los días. O sea, nota que esto ya es distinto. Pero nota cómo ahora no. Quieren que en lugar de ser gente que piense como le dé la gana, queremos que todos piensen igual. Claro, en bloque. En bloque. Porque es lo que decía Foucault. Mientras la gente sea masa, es fácilmente controlable. Hay un tipo que es de izquierda el man, pero a veces tiene sus porotos buenos, se llama Slavoj Žižek. Este Zizek, que es una bestia, tiene un libro que se llama La ideología. Y la ideología dice eso, la ideología no busca individuos, porque la ideología no pega en individuos, la ideología pega en masas que repiten ideas, que repiten principios, que repiten valores, pero no razonan lo que están diciendo. Claro. Porque no tienen capacidad de razonar, o sea, no tienen la capacidad de ver si efectivamente lo que estoy diciendo tiene o no tiene sentido. Solamente repito lo que he oído un montón de veces. Entonces, para eso necesitamos un discurso políticamente light, porque no quiero ponerle una palabra más fuerte, pero es lleno de estupideces que no digan nada, que no defiendan nada, sino simplemente sirvan para a la gente convencerle que las cosas funcionan. Claro, o sea, serían ideologías que están basadas, como ya hablamos anteriormente, basadas en dos factores importantísimos, que serían el miedo y en promesas, básicamente, ¿no? Las cuales generalmente pueden ser, como tú bien dices, palabras que digan y digan, que suenen bonito, pero que no signifiquen nada y que cautiven a las masas, ¿no? Y, o sea, con esas dos cosas ya tienen. Citemos a un texto que es bien inconveniente citar de vos, pero bueno, hagamos eso, esa maldad. Recuerdo que sí, el manifiesto comunista con la iglesia, que es el opio del pueblo, porque combinaba el miedo y las promesas. La promesa de salvación en el futuro y el miedo al infierno y a que te mueras. Quita la iglesia porque ahorita la iglesia ya no tiene ese poder en este momento. Pero los dos factores siguen presentes en el sistema político. El miedo al terrorismo, el miedo a las enfermedades, el miedo al otro, es decir, al que me va a atacar, al extranjero, porque aquí en América Latina somos súper xenófobos,
O sea, yo cuando dicen que los extranjeros son xenófobos, yo digo, deberían ver cómo somos en América Latina. Piensa cómo son los ecuatorianos con los venezolanos en Ecuador. Les vemos como la peor lacra que viene a quitar empleos, que viene a robar, que viene a asaltar, aunque sea absolutamente mentira, pero eso vive. Entonces el miedo. Y al miedo con promesas, promesas del que te vamos a sacar de esa falta de seguridad y de esa destrucción a algo bondadoso y nuevo y novedoso. Por eso digo, los discursos de izquierda funcionan. Claro, y eso, bueno, ahorita que mencionas, bueno, este discurso también se ha aplicado en populistas de derecha, ¿no? No es que simplemente en izquierda. Es que, amigo, lo complicado es que, deja de ser una barbaridad, pero yo creo que cualquier extremo es negativo, seas de izquierda o de derecha. Claro, yo pienso lo mismo, yo pienso exactamente lo mismo. Y no tiene la capacidad de permitir al individuo que piense por su cuenta. Estamos fregándolo, entonces. Totalmente, o sea, yo creo lo mismo. Para mí el liberalismo que funciona es el liberalismo clásico, el de Adam Smith, el de Hayek, Popper. Ese es el liberalismo en el que yo creo. Y para mí ese liberalismo, el que estoy diciendo, está en el centro. Y por eso es que tanto izquierda extrema como derecha extrema siempre están atacándolo. Porque como no está en ningún bando, es objetivo de todos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, digamos los de extrema derecha, los conservadores, los de izquierda democrática, los comunistas, los de estos, los otros, como tienen un bando ya tomado, siempre atacan. Y bueno, hoy en día todo lo que está dentro del concepto de liberalismo, así no lo entiendan, lo meten en un solo saco, ¿no? Y le ponen este apodo estúpido de neoliberalismo, que primero que nada, eso no existe. Es, creo que tal vez el lío de que no haya un espíritu político en el planeta en este momento. Aristóteles decía que la política se hace solo entre amigos, es decir, gente que se vincula a otro y al vincularse con otra persona pueden buscar construir el bien común, vinculando a personas, pero solo se vincula a amigos. La política decía que solo se vincula a amigos. Ahora, entre amigos, de vez en cuando las ideas no coinciden. Entonces, el amigo que no tiene las mismas ideas que yo se convierte en adversario. Adverso significa en latín el que tiene una versión distinta a la mía. Pero ¿cuál es el truco político? Convertir al adversario o en amigo o en aliado. Es decir, que venga a compartir mi idea de la vida como amigo, o si no comparte la idea como yo, que no tiene mi misma idea, al menos que respete mi idea, mi forma de ver la vida, lo que estoy haciendo y tal, como aliado. Entonces, la política solo tiene espacio para amigos, adversarios y aliados. El lío es que los sistemas de lo que dices tú, los de extremos, de extrema derecha, extrema izquierda, busca enemigos. Ese es lo complejo, porque al buscar enemigos y al no buscar adversarios, los enemigos lo que van a intentar entre sí es destruirse y eliminarse. Y comienzas a buscar un enemigo y el enemigo hay que eliminarlo, hay que destruirlo, hay que aplastarlo, hay que eliminarlo porque el enemigo destruye mi forma de ver la vida y destruye lo que soy como ser humano. Y eso es lo complejo en este momento. Hay un montón de sistemas políticos que no tienen adversarios, no tienen amigos, no tienen aliados, sino tienen enemigos. Y al enemigo hay que destruirlo. Y muchas veces esos enemigos ni siquiera existen realmente y tienen que inventarse sus propios enemigos para tener alguien contra quien luchar, ¿no? Y tener como que... Exacto. Es que eso, recuerda que justo con lo que habíamos antes, con el miedo y las promesas, el enemigo funciona perfectamente bien. Número uno, porque es la respuesta a todos los problemas que hay en el país. Yo lo he oído mucho a Maduro, claro que oír a Maduro es genial porque cada que lo oigo a ese señor presidente me siento muy inteligente yo, pero nótale Maduro, el gran enemigo de Venezuela es el imperialismo, el imperio yanqui, o sea, Estados Unidos es el gran problema porque todo lo malo que le pasa a Venezuela no es la ineptitud de él como presidente, es Estados Unidos. Claro, es alguien más siempre. Aquí en Ecuador teníamos enemigos como por ejemplo la famosa prensa corrupta. La prensa corrupta es el enemigo de todo lo bueno del país. Y si no era la prensa corrupta, eran los banqueros. Y si no, los Isaías. Los Isaías. O sea, ponle el que tú quieras. Pero era un enemigo. ¿Quién es este pobre señor? ¿Qué tiene que ver con lo que le ha pasado al país? Pero eran el enemigo. Pero son esta promesa de eliminarlo que consigue que buscando a ese enemigo puedas destruir a cualquier otro.
O sea, imagínate lo que hizo Rafael Correa aquí cuando le cogió de enemigo al Universo. Le demandó por 40 millones de dólares. ¿Sabes lo que son demandarle a un diario del país por 40 millones? Es la mejor forma de ponerle un tapabocas, diciéndole tú no vas a poder hablar nuevamente, porque yo en los discursos como presidente voy a hablar de la prensa corrupta continuamente hasta que toda la gente, recuerda que eso decían los clásicos filósofos, sobre todo los lógicos, Preble, que es de los primeros lógicos, que decía que una falacia que se repite un montón de veces va a volverse verdad. Entonces, imagínate estos discursos totalitarios populistas, al hablar de estos enemigos, crean modelos en los que te permiten eliminar al que te dé la gana porque es el que ha causado el mal del mundo. Claro, y eso es lo que ha pasado generalmente en la educación, ¿no? O sea, desde hace cuántos años no se viene enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo que, bueno, puede ser mentira, pero hoy es una realidad para mucha gente y están peleando con discursos estúpidos e ideologías vacías, ¿no? Creyendo que es algo que está bien. Cuando yo era niño, recuerda que para mí el gran enemigo del país era Perú. Recuerda que yo me crié con la guerra de Paquisha, que fue en el 81, cuando yo tenía 8 años. O sea, cáchale que era para mí, los peruanos eran lo peor que existía. Después que mi familia materna emigró de España a Perú y mi bisabuelo tenía nacionalidad también peruana. Mi papá decía que para darle un beneficio al país había que matar a 3 peruanos. Entonces mi papá decía, voy a matar a tu mamá y a tus 2 tías, además de ser héroe, me libro de un problema. Pero nota, para mí de chiquito el enemigo era Perú. Aunque nota que para mí Perú no me había hecho absolutamente nada, pero todos mis discursos nacionalistas eran contra Perú. Después de Perú, cuando ya se firmó la paz en el CENEPA, ya no había el problema Perú. O sea, ¿quién buscamos? Era el narcotráfico. Acuérdate que todo el problema fueron los Reyes Torres, los carteles y todas estas cosas, era el narcotráfico. Pero después ya asumió la izquierda y ahí sí se volvieron peligrosos los enemigos, porque era la prensa, la banca, las cámaras de comercio, la cámara de construcción, la gordita horrorosa, era cualquier persona que se atravesaba y disentía del discurso totalitario de la ideología imperante, entonces era un enemigo y había que eliminar. Y eso en el país sigue vigente. Claro, claro. Y como hijo de esta izquierda en la cual ha implementado todo este tipo de autoritarismo, están estas cosas que están surgiendo hoy en día, ¿no? Como el feminismo y tal y cual. Pero, a ver, el feminismo me refiero a este feminismo extremo en el cual no aceptan una visión distinta, ¿no? A este feminismo en el cual si dices que eres heterosexual, mereces morir. A ese feminismo me refiero, ¿no? O que, como me han dicho a mí, verás, solo cáchale que me han dicho a mí que yo no puedo opinar del aborto porque no tengo útero. Y yo me reí, le dije, y tú sabrás que para que el útero tenga un niño necesitas de un varón. Claro. O sea, así es que tampoco es que solamente tú puedas opinar porque tienes útero, porque para que en el útero haya un bebé necesitas de un pene. Entonces, claro, pero solo cáchale que me decían que no puedo opinar porque no tengo útero. Es negar la diferencia, es dejarle al otro sin argumentos porque vas contra lo que estoy diciendo yo. Y todos estos modelos, incluso políticos que se han hecho, la no revictimización. O sea, si una mujer te dice a ti que eres violador, no hay que buscar que la mujer pruebe lo que ha dicho, porque es revictimizarla. Cáchale estas capas de protección que hacemos a las personas que están creando discursos en los que no estás buscando integrar la diversidad en la vida de los seres humanos, sino estás intentando que un modelo se imponga absolutamente a todos. Porque a mí me cuesta todavía decir la médica. Me sale todavía la médico. O sea, a mí no me sale decir a alguien la presidenta, porque presidente es un sustantivo que viene de un verbo en participio activo que significa el que está presidiendo, el presidente o la presidente, porque es un verbo en acción, como estudiante. Yo no voy a decir el estudianta porque me suena feo. O sea, sí, me suena feo porque me suena feo. Y bueno, hablando también de este tipo de correcciones lingüísticas que se hacen, eh, generalmente estas personas defienden, o sea, bueno, esto de la lengua inclusiva y tal, ¿no? Que, o sea, a mi manera de ver, no son una solución para nada, ¿no? Porque no hay un problema real tras eso, al menos. O sea, el hablar así va a cambiar algo. Yo no creo que vaya a cambiar nada, excepto el que luzcas un poco idiota al hablar así, pero
no va a cambiar nada más. Es que dicen encima que es para visibilizar la diferencia. Digo, pero así no visibilizas la diferencia. Quieres, en lugar de visibilizar la diferencia y ser sensible al otro, lo que estás haciendo es un discurso apabullante en el que más bien hace sujetos a todos de un mismo estilo. Claro, es decir, más o menos, ustedes tienen que pensar así, tienen que hablar así, escribir así, porque esto es lo correcto. Y eso, o sea, eso es algo que estás implantando o imponiendo a la gente, ¿no? Y nunca va a tener resultados Y no positivos. solo, ¿verdad? O sea, porque bueno, si impusieran, vamos a poner que la Real Academia tiene derecho a imponerte ciertas normas de cómo se habla el castellano para que se te entienda. Pero al menos el propósito de imposición de ciertas reglas que venían académicas de la lengua era para que se entienda. Pero si ahora comienza a hablar les abogades, les no sé qué diablos, entonces el otro día oí hablar de decir, Dios mío, si la idea era que te entienda, no estás visibilizando la diferencia de las personas, no te estoy imponiendo un género ni un sexo, no estoy asumiendo nada de ti, sino simplemente que no haces el esfuerzo o el trabajo de buscar un punto de bien común en el que todos nos entendamos. ¿No? Notas lo que está pasando. No hay política porque no se construye el bien común, sino déjame a mí en mi hueco y en mi espacio protegido y no te metas en ese modelo porque destruyes lo poco que creo que soy. La autoconciencia que debería tener cada cultura y cada ser humano para poderse elegir como un ser ético, como un ser político válido de una sociedad, es la lucha que tiene por ser el mismo. Pero el ser el mismo no implica reglas de protección que te digan, ay, no te puedo tratar mal, no te puedo decir una cosa, no te puedo ni siquiera cuestionar. Recuerda lo que hacía Sócrates, lo que hacía Platón, lo que hacían Aristóteles. A los estudiantes les cuestionaban su vida, porque decían, eso no es humano, eso no me parece bien. Pero no era para que el otro, imagínate a Sócrates, a un alumno de Sócrates, decirle, discúlpeme, respéteme mi diferencia porque yo soy distinto a usted. No, pues, el estudiante tenía que argumentar si su vida es válida o no es válida. Tenía que dar argumentos sociales, culturales, políticos, vitales, que digan mi vida vale la pena. Ahora no, tienes que decir no, no te puedo cuestionar porque Jesús Virgen Santísima. Claro, y lo peor de todo es que, o sea, a ver, yo que hable de una manera normal o algo, no significa que sea un homófobo o que esté en contra de lo que otra persona crea de sí misma, ¿no? Que es el principal discurso. O sea, si es que yo le digo a una mujer, ella, es porque yo hablo español y eso es lo que tengo, o sea, así se llama, ¿no? Pero ellos están asumiendo generalmente que yo soy machista o lo que sea. O sea, están cargando un discurso detrás de algo que no hay. O sea, mi punto con esto es, no solo porque estemos tratando de criticar de una manera constructiva y lógica, más que nada, digamos, el cómo hablar, es que somos homófobos o el que somos machistas o el que somos anti esto o anti otra cosa, ¿no? En lo personal, a mí como liberal, a mí me gusta respetar el proyecto de vida de otras personas, como yo ya dije, ¿no? Si es que uno se quiere percibir como caballo, que lo haga, a mí qué me importa, ¿no? Y si quieres, mira, Érico, ahí hay una cosa, claro, y por ahí si quieres una cosa mejor que es el campo de la política. Yo tengo, como dices tú, tengo derecho a autopercibirme como caballo y el otro tiene derecho a que yo le quiera llamar con un adjetivo, con un pronombre que él quiera que le llame. O sea, las dos cosas son válidas. Pero justo la política, en saber, dime por qué quieres que te trate de caballo y yo te digo por qué te trato con este género. O sea, ese es el momento de dar razón. Es un principio de Leibniz, el principio de razón suficiente. Todo lo que se puede explicar es, pero si no lo puedes explicar, es un capricho adolescente de un pobre guagua que no tiene más que caprichos. O sea, no puedo yo pedir que la cultura, la sociedad acepten una norma lingüística porque a mí me parece, porque así me siento bien, si no explico por qué quiero hacer eso, si no doy razones que me convenzan a mí. La razón solo cede a la razón no cede a las reglas y a las normas que una sociedad te puede poner. Entonces el lenguaje, mira, lo que alguna vez decía una profesora mía de literatura, el lenguaje no es ni machista ni feminista, el lenguaje es lenguaje. Lo detrás del lenguaje es la intención que tú le pongas a usarlo, pero no es el lenguaje el machista, sino las intenciones que tú le pones. O recuerda lo que dijo alguna vez un poeta ecuatoriano que es esmeraldeño, que es de apellido Estupiñán. Él decía, la palabra negro a mí no me ofende, a menos que tú al decirme negro pienses que eso me ofende. O sea, nota que eso es auténtico. Pues.
Si yo le digo a una persona negro, pero para mí no tengo nada de ofensa en decirle negro porque a mí ese color me parece negro, pues no hay ofensa. Pero si yo te digo negro y eso es ofensa, entonces no es el lenguaje el ofensivo, sino la intención que tengo al usar. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo creo que cualquier norma lingüística debería estar sujeto a la capacidad de discernir, a ver si efectivamente hay necesidad de cambiarla. Pero si no hay necesidad de cambiarla porque no, efectivamente no expresa ningún valor más allá de lo que quiero decir con una palabra, con un sustantivo, con un apelativo, entonces no hay por qué cambiarlo. No hay por qué exigir, incluso normativamente como Estado, que me traten de una manera u otra. Claro, además de que como compartimos lenguas, o sea, no puedes exigir que cambien algo simplemente porque a ti te da la gana. Es algo que compartimos todos. Imagínate, ponte a pensar la riqueza que tiene el castellano o el inglés o cualquier lengua que lo habla en varios países del planeta. Deberíamos intentar que sea lo más general posible para podernos comunicar. Y luego que lo específico de cada país con su acento, con sus palabras y con sus cosas, que no les vamos a negar, porque recuerda que nosotros mismos usamos ciertas vueltas que en otros lados no se entienden, pero hay que dar la capacidad de explicar. Yo cuando digo esto es que significa tal cosa, entonces fresco. Pero no intentar encerrarte en ciertas regulaciones que en lugar de buscar la comunicación, buscan la protección de derechos, la visibilización de identidades y tal, que eso se vuelve un panfleto político que le quita la validez al lenguaje y le vuelve un instrumento más bien de totalitarismo porque estás intentando imponer valores en el lenguaje. Algo que simplemente no es, porque el lenguaje, como bien dice, es simplemente para comunicar y los valores o intenciones son de la persona que los comunica. Y si la persona está en desacuerdo con los valores, los expresa con palabras, pero no los expresa con un lenguaje destruido. O sea, piénsale tú, el Quijote va a seguir diciendo lo que dice, pero nota la debilidad que tiene la gente, porque no solamente es en el lenguaje, quieren destruir construcciones literarias de años, como por ejemplo los cuentos de hadas o las fábulas, porque se sienten ofendidos. Como que el príncipe azul le da un beso a Cenicienta y fue un beso no consentido, entonces hay que quitarlo. O Pepe Le Pew, el famoso zorrillo que le ataca a la gata, que hay que quitar la cultura de violación. O sea, están viendo cosas en donde creo que los niños o los que veían esas historias no veían la intención por abajo, como que están en una especie de paranoia, de una teoría conspirativa, como que todos los instrumentos del poder están intentando someter a las personas, pero usan instrumentos que sí someten a las personas porque quieren que yo hable y vea las cosas como ellos quieren que hable y vea las cosas. ¿Yo por qué no puedo seguir usando el cuento de Cenicienta como lo vi yo de niño? ¿Qué tiene de malo? No, no, que eso es un beso no consentido. Entonces, sí, entonces ya se fregó porque ya no puedo tener mi propia opinión y mi propia lectura literaria, sino tengo que tener la que tú me impones. Claro. Y eso es algo, otra vez mencionando a Orwell de 1984, eso es algo que hace el Estado dentro del libro, ¿no? Cambian la historia para su propio beneficio. Claro, y ya estamos haciéndolo eso. Recuerda que estamos intentando, bueno, eso en España lo están haciendo, están destruyendo monumentos porque eran fascistas, o porque era esclavista, o porque hacía esto o hacía el otro. Mismo Foucault, le estaban queriendo sacar de la Academia de Filosofía y olvidar toda su filosofía, porque había ido cuando era joven, cuando era profesor joven, se había ido al norte de África y había tenido sexo con adolescentes, entonces era un pedófilo. Entonces uno dice, o sea, a ver, lea las ideas de la persona y vea si valen o no, pero no quiera cuestionar su vida y su existencia y sacarla del contexto. Él vivió hace 100 años, ¿cómo va a leer la vida de 100 años igual que ahora? ¿Cómo va a leer el cuento de los hermanos Grimm, que es de hace 300 años, con los conceptos culturales del momento? Si no tiene la capacidad de migrar literariamente, no tiene la capacidad de leer el mundo en el siglo XXI, no tiene la capacidad de dar diversidad. Lo que está buscando es una normalización, una uniformidad en todas las cosas para que todos piensen de la misma forma. Y cuando todos piensan de la misma forma, hemos creado una masa. Y las masas sirven a los totalitarismos. Sean de izquierda o de derecha, sea lo que sea, pero ni es política y mucho menos libertad. Es estar sometido a alguien que me diga qué tengo que hacer, cómo tengo que hablar, qué tengo que pensar, cómo tengo que hacer estas cosas.
Claro, donde la crítica no es bienvenida porque simplemente por hacer un comentario fuera de la ideología establecida te pone como paria o como un opositor o como, bueno, en estos casos homófobo o lo que sea, ¿no? O sea, más claro, si es que no estás con ellos, estás en contra. Nunca hay un punto medio, ¿no? Y eso no es política, porque recuerda que la política, como te decía, son amigos o son adversarios o son aliados. Pero aquí lo que son, si tú no piensas como el grupo mayoritario, incluso pongámosles, eres enemigo y te tienen que eliminar. Entonces, de esa eliminación de una persona acaba el bien común porque estás diciendo ese estilo de vida no es lo que nosotros queremos o lo que nosotros hacemos. Esto va a ser bien complicado en el futuro. O sea, ya estamos viendo que la pandemia lo desnudó, pero no es que lo estamos evitando. Más bien la pandemia lo que mostró es que queremos este modelo de una teoría, un grupo de una jerarquía de valores que se impone y estamos dispuestos a aceptarla tal cual es. Y eso es complicado. O sea, el planeta que nos viene es un planeta mucho más preocupante que el actual. O sea, viene de estar encerrado casi 2 años. Eh, yo me vacuné el miércoles y me doy cuenta que soy de los privilegiados del país, porque recuerda que todavía, como tú decías, solamente 6 de cada 100 ecuatorianos están vacunados. Y lo complicado no es la vacuna, no es la vacuna, sino que el miedo se ha quedado vigente. O sea, un montón de gente no ha salido de su casa, no quiere salir, y si sale, le tiene miedo a todo el mundo, y si le tiene miedo a todo el mundo, es como, sigamos encerrados porque así me siento más seguro. Entonces vas a ver que eso, si le afecta a un país como Ecuador, que de por sí ya tiene mentalidad de pueblo chiquito, debe estar afectando mucho más seriamente a países más grandes, más libres, en los que la gente está buscando estar encerrada y está buscando que el Estado decida qué hacer por él mismo. Y entonces vamos a llegar a un momento en que la educación toma la posta y le dice a las personas, piensen por su cuenta, y los estados permitan a las personas pensar por su cuenta, o vamos a tener una serie de sujetos que van a buscar un paternalismo que el Estado les dé todo lo que necesitan porque si no están perdidos. Y la izquierda alborota eso, porque ya la derecha lo está haciendo, pero la izquierda alborota eso, porque la izquierda no quiere un Estado minúsculo, inexistente, busca un Estado gigante que pueda proveer de todas las cosas, de trabajo, de salud, de seguridad, de educación. Claro, y mucha gente está hipnotizada con el discurso del Estado grande que debe proveer de todo al ciudadano, ¿no? Y defienden muchas veces eso con idealismos que creen que van a salvar a un país o a una sociedad entera de la miseria, ¿no? Cuando generalmente y probadamente ha sido lo contrario, ¿no? Que ha asumido a todas las personas que han estado involucradas en este tipo de autocracias simplemente en la pobreza y en la miseria, para igualarlos en la miseria y no ser desiguales en la abundancia. No me preguntes dónde leí esta caricatura, pero llega un tipo comunista donde un campesino y le dice, señor campesino, si usted tiene 2 casas y el Estado pide que le dé una al Estado para que la reparte entre la gente, ¿usted lo haría? El campesino dice, sí, sí lo haría. Y dice, si usted tuviese 2 hectáreas de terreno, ¿sí le daría una de las 2 hectáreas al Estado para que el Estado reparte entre sus vecinos menos afortunados? ¿Lo haría? El campesino dice, sí, sí lo haría. Y si usted tuviese 2 vacas, ¿daría una vaca? Y el campesino dice, no, no, eso no, porque eso sí tengo. Ojo con lo que está pasando con este discurso de izquierda y justo lo que decías tú, Érico. El problema es que la gente que trabaja y que está produciendo es la gente que efectivamente sabe lo que cuesta tener un modelo de vida o construir una libertad para que tenga ciertas cosas. Y la gente que no ha tenido, crea estas promesas o estos discursos vacíos en el que te ofrecen que el Estado te va a dar todo, pero no te dicen qué tienes que dar tú para que el Estado te dé todo. Es decir, que no están dispuestos a pensar que tú tienes que trabajar. Entonces, es este modelo idealista, este modelo light, que destruye la iniciativa de las personas que efectivamente trabajan y deja que solamente creas que el pago de impuestos, que los de izquierda van a pensar que salen del aire, porque no van a pensar que sale de trabajo a las personas, que alimentan estos sistemas de vagos, que van a llegar a un momento en que va a explotar todo en los países. Es decir,
la gente que produce no va a querer mantener a vagos. Claro, exactamente. Y como tú bien dices, o sea, bueno, el Estado, nada es gratis del Estado. El Estado no produce un solo centavo. El Estado es el que gasta. Lo que la gente muy mal acostumbradamente dice gratis, entre comillas, es, es del impuesto de todos, de los que trabajan. El Estado no es que está regalando nada a nadie, el Estado simplemente está quitando de los impuestos que todos pagamos para hacer cosas. Y muchas veces en América Latina para robar, ¿no? Hablemos claro. Y bueno, o sea, muchas veces la gente mal acostumbrada y la gente básica y vaga está feliz, o sea, obteniendo simplemente lo que le toca mensualmente por parte del Estado porque no tiene trabajo, por esto, por el otro, que en muchos casos puede ser efectivo y hasta entendible por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero hay gente que vive de eso, o sea, que no trabaja y recibe pensiones toda su vida, o la mayor parte al menos. Y ese es un gran problema, porque como tú dices, en algún momento va a explotar, porque los que trabajan y generan esa riqueza o morirán o se van a ir. Y ahí se les quedó el Estado gratuito. O se van a cansar, o va a cansarse de dar a la gente que no está haciendo absolutamente nada. O sea, cáchale que yo, cuando tú me conociste, trabajaba en dos universidades, ahora nuevamente trabajo en dos universidades, pero trabajar en dos universidades, eso significaba que trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Yo no sabía lo que era un día libre, porque cuando estaba de vacaciones en la una universidad, estaba trabajando en la otra. Entonces, pasaba trabajando todo el día. Obviamente que me gustaba mi trabajo y me gusta mi trabajo y por eso no me quejaba y no me cansaba, pero eso significaba que yo trabajaba al menos, si tú cachas, 11 horas todos los días. O sea, de lunes a viernes yo trabajaba 55 horas, no 40. Trabajaba 55 horas y a veces muchas más. Pero después me di cuenta una cosa complicada. De mis salarios se iba más o menos por el impuesto de renta el 8% todos los meses como impuesto al Estado, además de todos los demás impuestos que me cobran. Y me ponía a pensar, yo me saco la madre para ese dinero y le están dando a gente que hace qué. O sea, solo cáchale, ¿qué hace qué? O sea, si están dando a una persona que, no sé, que su salud es catastrófica y no tiene para pagarse las medicinas, como dices tú, pues sí, a un tiempo podría pensar en que yo voy a darle medicina a esa persona, pero ¿qué está haciendo esa persona por mí que yo tenga la obligación de darle? Recuerda que la subsidiariedad es clave en la política. Yo te doy algo para que tú me des algo a mí. Entonces, si yo te pago a ti la medicina, ¿qué hace el Estado para mí? ¿Qué me da de beneficio a mí? Cáchale, por eso yo ponía a pensar y por eso me daba ganas de no pagar impuestos, pero yo me eduqué de educación privada. Entonces el Estado no me dio la educación. Además de eso, yo me compré casa, no me han dado bono el Estado y aún sigo debiendo no sé cuántos años de hipoteca. Yo compré el auto, cae en cuenta, o sea, yo he generado todos esos recursos y yo tengo todo eso, pero me he sacado todos los días para poder tener esas cosas. Pero de eso se ha llevado el Estado al menos entre el 10 y el 15% todos los años, que en 10 años significaría que le ha dado el 100% de la producción de un año al Estado, ¿para que haga qué? Y lo que dices tú, porque si hiciera obra, entre comillas, me dolería menos, pero se han robado grandes cantidades de dinero. O más que robarse, yo que trabajo en la universidad pública también veo eso, que más profesores hay administrativos, y hay una cantidad de gente que tiene trabajos estúpidos, que es estar firmando papeles o pasando hojas, y eso se pasan todo el día. Claro, la burocracia. Claro, entonces imagínate lo que significa, eso ya otro día podríamos hablar, pero piensa también el problema que es la corrupción para América Latina y todos estos sistemas sociales y políticos. Una corrupción que viene de este modelo en el que se permite que la gente viva de no hacer nada. O sea, que le permitan a la persona que en lugar de trabajar por su vida, viva de alguien como el Estado. Claro. Yo personalmente en ese sentido creo que no hay nada más elemental y nada más valioso para una sociedad o un país que la educación y el trabajo para salida de cualquier crisis, de cualquier adversidad, para unificar a las personas, para crear una sociedad fuerte. Para mí, esos son los dos pilares indispensables: educación y trabajo, porque si solo hace falta que quites uno de esos para que no funcione.
porque igual muchos estados autoritarios promulgan la igualdad en términos de educación y tal, ¿no? Pero en cuanto al trabajo no lo implementan. Entonces eso ya sería simplemente adoctrinamiento y punto. Porque la gente cuando tiene educación y trabajo tiene criterio, aprende, usa su cerebro para analizar eventos políticos, opiniones económicas, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino, Érico, si tú cachas, tanto la educación como el trabajo no son tareas del Estado. El Estado, como tú decías, debería permitir que cada ciudadano escoja la educación que quiera, y su tarea no es generar trabajo. Su tarea es simplemente permitir que las empresas, las industrias, los emprendimientos de las personas generen trabajo, porque no van a generar trabajo el Estado. El Estado no genera trabajo, genera burocracia. Y la burocracia nos cuesta a nosotros, entonces no debería haber burocracia. Es que sí, a ver, el Estado es simplemente el administrador del país, o sea, nada más es un simple administrador. Si alguna vez en la vida fuera presidente, lo primero que haría es decir al Estado, número uno, Ministerio de Educación ya no va a haber, porque la educación es problema de los papás. Entonces, cada papá va a ponerse en contacto con su comunidad y ver la escuela que tiene. Y yo ya escucho ahorita el grito en el cielo que muchos dirán, pero es que la educación, el Estado y los que no tienen dinero. A ver, ¿eso se soluciona con qué? Educación, digamos, en términos de salir de esta ignorancia política que tenemos, de depender del Estado. Eso primerito que nada, porque, a ver, mucha gente que está en la miseria o pobre es por eso, ¿no? Cada comunidad debería generar la educación que necesita. Y si varias comunidades se alían, pueden hacer universidades. Porque no todos tienen que ir a la universidad, no todos tienen que tener la misma educación, sino todos deberían diversificar las cosas que hacen y saben para poder entrar laboral y humanamente y políticamente coherentes en el Estado. Es decir, el Estado tiene que ser el campo de juego de todos, pero no el que genera las reglas del juego, simplemente el campo de juego. Entonces, si yo quiero educación, yo me alío con personas y veo qué educación quiero. Y me doy cuenta que la educación cuesta. La educación no es gratis, los profesores cobran, los materiales cuestan dinero, las edificaciones cuestan dinero, entonces eso no tiene por qué darme el Estado, sino debería ser buscado por mí. Y ahí tendría derecho a decir, este modelo de educación no me gusta. ¿Por qué vas a hacerme un libro que viene del Estado y dice barbaridades como las 3 grandes revoluciones que ha tenido el Ecuador? Son la revolución de la independencia, la revolución liberal y la revolución ciudadana. Eso dice un libro de estudios sociales del Ecuador. Entonces, imagínate la barbaridad. Yo para no leer eso, prefiero yo pagar una educación de calidad. Pero no, entonces, claro, que usted diciendo así, vas a ver que me van a poner un grito en el cielo porque estoy sonando a, Dios mío, los pobres se van a quedar sin educación. No, los pobres también pueden trabajar. Y los pobres al aliarse, recuerda, son comunidades inmensas, podrían tener mucho mejor educación que la privada, pero siempre y cuando sepan que no vas a esperar que el Estado te dé dinero, sino tú tienes que dar recursos para que tú pagues tu educación. No es privatizar la educación, es permitir que cada comunidad genere la educación que necesita y quiere. Así no dependes del Estado, no dependes que el Estado nombre al profesor, no depende del currículum que viene del Estado, ¿no? Vas a tú exigir que la comunidad eduque a las personas y vamos a generar eso. Y así también generas trabajo, porque cada comunidad va a generar plazas para alimentar, para divertir, para generar los bienes y recursos que una comunidad necesita. Pero es un proceso, y un proceso de gente libre. Eso así, es que yo no estoy hablando de nada del otro mundo, así vivían los griegos, así vivía la aristocracia griega, es decir, cada uno trabajando para sí mismos y para educar. Recuerda que los griegos no habían escuelas y colegios. Los griegos tenían profesores que daban clases a sus hijos. Entonces, los pobres y los ricos pagaban a sus tutores y preceptores para que eduquen a sus hijos. Pero no es que el Estado griego daba educación, no. Ellos, cada familia buscaba la educación que necesitaba. Y han sido imperios que aún se lo recuerda luego de 5.000 años, pero no educaciones como la nuestra que el Estado garantiza, pero son tan pobres y tan mal hechas que no te sirven para absolutamente nada. Claro, y como bien dices, en un sistema en el cual tú puedes elegir, también se está dando cabida al libre mercado, ¿no? Porque de esa manera también generas trabajo para educadores y tal, ¿no? Oferta y demanda, se puede obtener también un poco mejor calidad de educación
etcétera, ¿no? Quiero mejor profesor, le pago mejor. Exacto, es Sí, eso, fácil. oferta y demanda. O sea, y esa es una buena solución para tener educación de calidad, ¿no? Y no solo educación de calidad, un trabajo de calidad, porque también, si yo te voy a pagar bien siempre y cuando hagas bien tu trabajo. Entonces, si quieres ganar más, haz mejor tu trabajo. Y vas a darte cuenta que así vamos a llegar a una sociedad que alguna vez en la vida pueda ser aristocrática. Aristocracia, recuerda que significa el gobierno de los mejores. Entonces, imagínate una población en la que no gobierna, al que le elegimos una masa informada con mitos y con estereotipos, sino un grupo de individuos que tienen clara la película y saben que vamos a permitir que solo nos gobiernen los mejores. Entonces eso sería un modelo que no es, vuelvo y repito, no es el futuro, eso ya fue hecho por los griegos en el siglo V a.C., pero deberíamos intentar volver a eso, volver a un modelo en el que efectivamente el que gobierne sea el mejor, no el que votemos los demás. ¿Tú cuál crees que es la diferencia principal entre un liberal y un libertario? El campo de la comunidad en ese espacio. Es decir, recuerda que John Stuart Mill decía que ser libre es la forma en la que tú puedas ejercer tu libertad en una sociedad. Es decir, para ser libre es cómo me expreso, cómo pienso, cómo actúo, cómo digo mis ideas, cómo las manifiesto en obras en una comunidad. Y la comunidad cuestiona lo que yo hago y lo que digo. El libertario se olvida de la comunidad y piensa que la libertad solo es del individuo. Es decir, que haga lo que haga yo, puedo hacerlo porque el grupo humano, ojo, no solo que no me cuestiona, sino que no tiene papel en mi existencia. Eso es negar la humanidad, porque somos subsidiarios desde chiquitos, necesitamos del otro y el otro necesita de mí. Esa alianza básica que hace la sociedad del socio en el ser humano, los liberales clásicos la reconocen. Es decir, la sociedad como tal, no el Estado, la sociedad como tal es básica en el liberalismo, pero no en el libertarismo, porque ahí es lo que el individuo haga, lo que yo quiera, y lo que yo quiera es lo único que importa, no lo que los demás quieran y piensen. Claro, Yo creo que el en el libertarismo fondo, estaría un poco más basado en el anarquismo, ¿no? o sea, yo no tengo nada porque tienes que leerte un libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta. El problema no está en ser egoísta, porque eso es preocuparse por uno mismo, es bueno, sino que hay que saber que al preocuparme por uno mismo, también tengo que preocuparme por la sociedad, porque ellos me contagian el lenguaje, la cultura, la supervivencia, la solidaridad para tener todas las cosas. Entonces, hay que saber que simbióticamente en sociedad yo necesito de los otros y los otros necesitan de mí, pero de una manera libre. Yo soy libre, ellos son libres y nos estamos así. Es la clave del liberalismo. El problema del libertarismo es que sabe que al dar espacio al otro tengo que dialogar, como querían los griegos, el diálogo socrático, tengo que dialogar, tengo que hacer dialéctica, tengo que permitir que el otro cuestione mi existencia y tengo que yo justificar, ser responsable de mi existencia. Es que es que en el fondo también soy bastante existencialista. Pues. O sea, al dar razón de mi vida, entonces el otro tiene una labor fundamental en mi vida. Es trágico, es duro porque el otro, como decía Sartre, el otro es un infierno, pero el otro es necesario para que yo me vea como individuo. El libertarismo piensa que no. El libertarismo piensa que el único individuo que se necesita para vivir soy yo y nada más que yo. Y eso es súper peligroso, porque puedes estar equivocado. Además de que, o sea, es un poco utópico, ¿no? Porque, bueno, como seres humanos somos seres sociales y estamos destinados para bien o para mal el vivir en sociedad, ¿no? Como decía Hannah Arendt, ¿verdad? Es que no sabemos si somos sociales por naturaleza o sociales porque nos obligaron, pero somos sociales. Pero no podemos vivir sin el otro. Los libertarios se olvidan del otro. Por eso a veces incluso debes ver, hay casos y casos en la vida. Libertarios que han dicho barbaridades y han dicho barbaridades no políticamente incorrectas, sino que se nota que las dicen desde su propia idea, desde su mundo centrado en sí mismos. Y no se dan cuenta de la diferencia del otro, del individuo que tengo delante, que tiene tanto derecho a ser como le dé la gana como yo tengo derecho a ser como me dé la gana. Pero si los dos vamos a cohabitar, tenemos que dialogar, no para exigirle al otro que sea como yo quiera, sino simplemente para que tenga el espacio y el otro ser diferente delante de mí. Claro, dentro o bajo de normas comunes, ¿no? En las cuales todos aceptemos vivir respetando el proyecto de vida de cada uno, Exacto. pero con una norma común sobre todos, que en este caso podría ser llamada la ley, ¿no? Y si quieres ponle un nombre más bonito, la Constitución. O sea, los principios básicos que rijan a todos. Punto.
Y luego, si necesitamos dirimir algún problema, nos sentamos y discutimos. A ver, queremos ver si es bueno o no tal cosa. Y ahí vemos que en este caso específico, que no está contemplado en los principios fundantes, entonces vemos si se habla o no. Pero eso necesita de gente libre y gente que sepa lo que hace. Recuerda que los griegos no creían en la democracia, porque los griegos pensaban que la democracia podía tener el problema que ha tenido en el siglo XXI, que no es democracia, sino es dictadura de mayorías, porque mayorías ignorantes nos imponen presidente, Sí, sí, como decía totalmente. Facundo Cabral. Recuerda que el problema es que los idiotas son tantos que pueden elegir al presidente. Entonces, recuerda que no es el problema la democracia en tanto todos sean iguales. El lío es cuando haces democracia en un grupo absolutamente diverso, donde hay gente de mayor capacidad educativa, menor capacidad educativa, mayor poder económico, menor poder económico, que tienen problemas diversos, que tienen realidades distintas. Entonces, no vamos a elegir a uno que represente todas esas problemáticas, sino vas a elegir desde tu ausencia. Entonces, los grandes ausentes en un discurso van a ser los que elijan a un presidente. Y en América Latina ya ha pasado. Claro, me hiciste acuerdo a una cita. No sé quién dijo, capaz es uno de los que tú mencionaste ahorita. Una cita que dice, la democracia es la tiranía para los desinformados. Creo que es de Humberto Eco, pero no me acuerdo bien. Pero nota, pero es literal, es Claro, el tiranía de los desinformados. Y encima de todo, a los pobres que tengas algo de conocimiento, te imponen a una idea, a una forma de ver la vida, a una forma de actuar y de pensar en la que tu individualidad se ve perdida. Y eso en política no debería ser, pues. Porque la mayoría dice, no, esto queremos y a tú salado. No, pues no puede ser yo salado. Debe ser efectivamente yo y mi forma distinta de ver la vida también incluida en la política. Entonces eso en el siglo XXI está perdiéndose no solamente en los sistemas totalitarios del socialismo, sino incluso en los liberales, porque estamos olvidando que es importante ser diverso para que funcione la política. Eso decía Hannah Arendt en este libro que te digo, los orígenes del totalitarismo, pero también lo dice en otro que se llama ¿Qué es la política? Ella decía eso, que es el juego de los diversos que crean una comunidad. Diversos, se mantienen diversos, se mantienen autónomos, diferentes, cada uno con sus propias ideas. claro. Bueno, la diversidad es sinónimo de progreso, ¿no? La desigualdad hoy en día ha sido tomada como algo malo, generalmente relacionado con los ricos y los pobres y la explotación y tal, ¿no? Cuando yo personalmente creo que la desigualdad, cuando es, digamos, manejada de una manera inteligente, se puede manejar bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos seamos desiguales, pero prósperos, ¿no? Que haya unos más ricos, que haya unos de clase media, que haya unos supermillonarios, pero que todos vivamos con satisfaciendo nuestras necesidades básicas y que no nos falte nada, ¿no? Y hoy en día lo que yo he escuchado bastante es que la desigualdad y todos, pero en este modelo de desigualdad que quieren muchos hoy en día es simplemente poner a todos los que ya están arriba al mismo nivel que los que están abajo, ¿no? O sea, nunca es para subir y ayudar a la gente a ponerles en un nivel alto, sino es bajar a los que ya están arriba a un nivel bajo y ahí crear igualdad. Y eso se piensa como, ponte una de las teorías más fáciles que se ha visto en América Latina un montón, es la redistribución de riqueza. ¿Y por qué redistribuirse? Si no he trabajado por la riqueza, ¿por qué me van a quitarme a mí y darle a otro? Entonces, hay una serie de problemas en esto, pero notas es porque estamos en una sociedad que no tiene individuos, tiene una cantidad de sujetos que esperan que el Estado les solucione todo. Y no quieren trabajar, pues, o sea, no quieren que yo saque mi vida adelante como yo pueda, sino que están esperando a ver que el Estado me dé. Y eso no es justo, no es adecuado, no es humano, no es plausible y no va a ser fácil que se lleve hacia adelante en el futuro. Es algo que no es simplemente no sustentable para nada, ¿no? Bueno, Germán, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Seguramente vamos a estar hablando en próximas ocasiones, porque bueno, ahora hemos querido hablar de todo un poco. Entonces ya va a haber más oportunidades para seguir hablando de más cosas en el futuro. Listo, Eric. Muchas gracias a ti por la invitación y nos estamos viendo las veces que tú quieras. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquelarre.
No se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.